Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A veces cosas muy pequeñas y casi insignificantes pueden tener consecuencias gigantescas. Hoy hablaremos de eso, comenzando con una interesante discusión sobre los orígenes del feudalismo, para luego hablar sobre dos tragedias que tuvieron en el centro a factores pequeños y humildes, y que dejaron clara la necesidad de poner atención a los detalles, por más pequeños que parezcan. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Hace algunos años, el neurocientífico estadounidense Douglas Fields estaba de visita en Barcelona para asistir a una conferencia científica. Estaba paseando por la ciudad con su hija de 17 años cuando de pronto un ladrón, aprovechando un descuido, le robó la billetera. En ese momento, Fields reaccionó de una manera que jamás habría esperado. Comenzó a luchar con el ladrón. A golpes logró recuperar su billetera, pero en cuanto se terminó la trifulca, se dio cuenta de que había cometido un gran error. ¿Qué habría pasado si la pelea escalaba? ¿Estaba armado el ladrón? ¿Le podría haber pasado algo a su hija? Claramente, la decisión de pelear no fue una que tomó de manera consciente, y se quedó pensando en lo que habría pasado en su cerebro y que lo llevó a exponerse a un escenario de tan alto riesgo. Esa anécdota fue clave para que Fields decidiera escribir un libro acerca de cómo el cerebro responde en este tipo de escenarios. Un libro que se titula Why We Snap y que podría ser traducido como ¿Por qué nos enojamos? Pero no se trata de un enojo común. Es un tipo de enojo que nos hace perder completamente la razón. En inglés existe una frase que se aplica a ese tipo de reacciones: fly off the handle, que alude a la forma en la que la cabeza de un hacha puede salir volando de su mango si se suelta, y todo lo que puede pasar en un escenario como ese. En español, la frase más adecuada para expresar lo mismo sería perder los estribos, que se origina en la importancia de estos dispositivos para controlar a un caballo. Los estribos son esas piezas de cuero o metal en las que el jinete de un caballo apoya los pies, y si pierde los estribos el caballo, se puede desbocar, lo que es una analogía casi poética de lo que ocurre cuando uno pierde el control y el animal interno se desata. Un ejemplo muy claro acerca de cómo algo tan pequeño como esta pieza de metal en la que el jinete apoya sus pies puede llegar a tener una enorme importancia. Una cosa interesante de esta idea
es el enorme papel histórico que algunos le atribuyen justamente a la invención y masificación de los estribos, un tópico de debate tan candente entre los historiadores que incluso tiene un nombre: la gran controversia del estribo. Esta controversia se refiere a una candente discusión entre historiadores sobre el impacto del estribo en la sociedad medieval europea, especialmente en términos de su papel en el desarrollo del feudalismo y los cambios en las tácticas militares. Hoy está bastante claro que el estribo fue inventado en China alrededor del siglo IV después de Cristo y se difundió gradualmente hacia el oeste, llegando a Europa en el siglo VIII. El historiador Lin White Jr. presentó su tesis sobre la relevancia de este dispositivo en un libro titulado Medieval Technology and Social Change, publicado el año 1962, Tecnología medieval y cambio social, argumentando que el estribo permitió a los caballeros europeos combatir de manera más efectiva a caballo, lo que condujo a la dominación de la caballería fuertemente armada. Según White, esto fue un factor crucial en el surgimiento del feudalismo, ya que requería un sistema de concesiones de tierras a cambio de servicio militar para apoyar a la clase caballeresca. Afirmaba que el estribo permitió los éxitos militares carolingios y el establecimiento de un nuevo orden social centrado en los guerreros a caballo. De esta forma, el estribo habría sido clave para generar una de las transformaciones sociales más complejas de la historia. Sin embargo, esta tesis ha sido criticada por varios historiadores que la consideran un ejemplo de determinismo tecnológico, atribuyendo demasiado impacto a una sola innovación tecnológica. El determinismo tecnológico es una teoría que sugiere que el desarrollo de la tecnología impulsa el cambio social y cultural en una sociedad, y que este cambio sigue una trayectoria inevitable y predeterminada. Según esta perspectiva, la tecnología es vista como la principal fuerza motriz detrás del progreso histórico y social, con la capacidad de moldear y transformar las estructuras sociales, las relaciones de poder y el comportamiento humano. Esta teoría sostiene que la tecnología tiene un papel dominante y determinante en el desarrollo de las sociedades. Así, los avances tecnológicos son vistos como los principales impulsores del cambio social y cultural. Por otro lado, el determinismo tecnológico sugiere que una vez que una nueva tecnología es introducida, su impacto en la sociedad es inevitable y predeterminado. Es decir, las tecnologías desarrollan y evolucionan siguiendo una lógica interna que lleva a ciertos cambios sociales que son inevitables. Bajo esta perspectiva, los factores humanos, como las decisiones políticas, culturales y económicas, son vistos como secundarios en comparación con la influencia de la tecnología. Así, la agencia humana se percibe como limitada frente a la fuerza imparable del cambio tecnológico. Según quienes apoyan esta idea, existen varios ejemplos que ilustran el determinismo tecnológico, y, por ejemplo, se menciona a la máquina de vapor y otras innovaciones industriales durante la Revolución Industrial, y que esta tecnología habría sido el principal factor que transformó la economía y la sociedad, impulsando la urbanización, el crecimiento económico y los cambios en la estructura social. En tiempos más recientes, el surgimiento de la informática y la tecnología de la información es visto como un motor de cambio que ha transformado la comunicación, la economía y la política a nivel global. Por otro lado, los críticos del determinismo tecnológico argumentan que este simplifica excesivamente la relación entre la tecnología y la sociedad, sosteniendo que la sociedad también influye en la dirección del desarrollo tecnológico. Esta teoría tiende a ignorar el contexto social, cultural, económico y político en el que se desarrolla y adapta la tecnología, y no toma en cuenta cómo diferentes sociedades pueden adoptar y adaptar la misma tecnología de maneras diferentes. Además, hay numerosos ejemplos históricos en los que las decisiones políticas, las normas culturales y las estructuras sociales han influido en cómo se desarrolla y utiliza la tecnología. Por ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear fue moldeado tanto por la competencia militar como por las decisiones políticas. Si bien el determinismo tecnológico proporciona una perspectiva interesante sobre cómo la tecnología puede influir en el desarrollo de las sociedades, es importante reconocer que esta influencia no es unilateral ni inevitable. La relación entre tecnología y sociedad es compleja y bidireccional, y hay múltiples factores en juego que determinan
cómo se desarrolla y se utiliza una tecnología. Así, el determinismo tecnológico sugiere que la tecnología es el principal motor del cambio social, pero esta perspectiva ha sido cuestionada por su visión simplista y falta de consideración de otros factores contextuales y sociales que también juegan un papel crucial en el desarrollo y adopción de la tecnología. En el caso de la gran controversia del estribo, críticos como el historiador estadounidense Bernard Bachrach sugieren que el surgimiento del feudalismo y los cambios en las tácticas militares se debieron a una combinación de factores políticos, sociales y económicos, y no solo al estribo. Además, algunos académicos argumentan que la caballería ya era importante en la guerra europea antes del uso generalizado del estribo y que su adopción, si bien fue importante, ocurrió de manera gradual y no causó un cambio inmediato o revolucionario. Si bien el estribo mejoró la efectividad de la caballería al proporcionar mayor estabilidad a los jinetes, permitiéndoles manejar las armas de manera más eficiente, fue uno de muchos factores que contribuyeron a los cambios en la guerra medieval. El desarrollo del feudalismo fue influenciado por una compleja interacción de factores, incluyendo sistemas de tenencia de tierras, la necesidad de defensa local y la descentralización del poder político, además ciertamente de las innovaciones militares. Así, la gran controversia del estribo destaca la complejidad de atribuir amplios cambios sociales y militares a avances tecnológicos únicos. Aunque el estribo sí tuvo un papel en mejorar la efectividad de la caballería, su impacto en el panorama sociopolítico más amplio de la Europa medieval es parte de un proceso histórico multifacético. Este debate subraya la importancia de considerar múltiples factores y perspectivas al examinar las transformaciones históricas y no atribuirlas solo a un factor, que muchas veces puede ser visto como determinante. Más allá de este interesante debate histórico con respecto al reduccionismo tecnológico, existen ciertos episodios en los que una cosa, un pequeño factor, sí tuvo implicancias enormes. Y si bien incluso en esas historias uno puede argumentar sobre la importancia de la confluencia de múltiples factores, el protagonista sigue siendo muchas veces un accesorio minúsculo que tuvo un impacto enorme. El vuelo 603 de la aerolínea Aeroperú conectaba a las ciudades de Miami en Estados Unidos con Santiago de Chile, haciendo una escala en Lima en la que los pasajeros que continuaban a Santiago debían cambiar de avión. El 1 de octubre de 1996, el vuelo 603 de Aeroperú aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, procedente de Miami, con 180 personas a bordo. Todos los pasajeros descendieron del avión, un Boeing 727-200, y un total de 70 personas, incluyendo a los 9 tripulantes de origen peruano, 30 pasajeros chilenos y pasajeros de México, Estados Unidos, Ecuador, Italia, Reino Unido, Colombia, España, Nueva Zelanda y Venezuela, abordaron un Boeing 757-23A para continuar el viaje hacia Santiago. Ese avión, que permitiría completar el vuelo 603 de Aeroperú, había estado en mantenimiento en un hangar del Aeropuerto Internacional de Lima, y una vez que estuvo listo en la pista de aterrizaje, los pasajeros comenzaron a abordar. El capitán al mando de la aeronave era uno de los pilotos más experimentados de la flota, el capitán Eric Schriever, de 58 años, que por esa época además era el instructor en jefe de la flota de aviones Boeing y jefe de pilotos de Aeroperú. El copiloto para el viaje de 3 horas y media entre las capitales de Perú y Chile era David Fernández, de 42 años. Cerca de la medianoche de ese 1 de octubre, el piloto realizó la inspección visual de la aeronave de acuerdo con el protocolo de prevención de accidentes y revisó el acta de mantenimiento, que fue firmada por el jefe de control de calidad y que fue recibida por el piloto, quien no notó nada anormal en la inspección visual realizada con una linterna. Pasada la medianoche, el miércoles 2 de octubre de 1996, el vuelo 603 recibió el permiso para despegar por parte de la torre de control y a las 0 horas con 40 minutos partió rumbo a Santiago, enfilando hacia el Océano Pacífico. En cuanto el avión dejó el suelo, los pilotos supieron que algo muy extraño estaba pasando. A pesar de que ya estaban en el aire, los altímetros marcaban una altura de 0 metros. En la cabina, inmediatamente los pilotos se dieron cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo,
y de un momento a otro, los indicadores de velocidad también comenzaron a fallar. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina y los pilotos comenzaron a consultar los manuales. En ese momento, la altura del avión pasó de 0 metros a 9.680 pies, algo así como 3.000 metros, lo que era imposible. Las alarmas se multiplicaron y 4 minutos después del despegue, los pilotos declararon la emergencia, comunicándose con el Aeropuerto Internacional de Lima. El Boeing 757 debía regresar de inmediato al aeropuerto y la torre de control los instruyó para que volaran al norte y pudieran tomar la ruta a la pista de aterrizaje. El piloto logró seguir las instrucciones acerca de la dirección del vuelo, pero sin conocer realmente la altura o la velocidad del avión, y volando completamente a oscuras sobre el Océano Pacífico, se trataba de una maniobra extremadamente compleja. 8 minutos después del despegue, el capitán de la nave pidió ayuda visual para orientarse y por la radio preguntó si había en el aire algún avión que pudiera salir a su encuentro para poder guiarse. Lamentablemente no había ningún avión en el aire y la torre de control decidió despachar de manera urgente a un avión carguero, el que podría estar en el aire en 15 minutos. En el intertanto, el capitán le pidió a la torre de control que le dieran indicaciones con respecto a su posición y particularmente a si estaba volando sobre el agua o sobre tierra, además de los datos sobre su velocidad. La torre de control confirmó que el vuelo estaba sobre el agua y que la velocidad del avión era de 230 nudos, algo así como 430 km por hora. El avión que fue enviado a reorientar al vuelo 603 no logró dar con él y finalmente regresó al aeropuerto. Más tarde se confirmó que no lo pudo encontrar porque al no haber información con respecto a su altura, lo estuvieron buscando mucho más arriba de lo que el avión efectivamente estaba. 20 minutos después del despegue, la alarma de advertencia de baja altura comenzó a sonar en la cabina. En ese momento los pilotos no lo sabían, pero esa era la única alarma de todas las que estaban sonando que advertía de un peligro real. Efectivamente estaban volando muy bajo, pero el altímetro indicaba que estaban a 3.000 metros de altura. En la confusión de la cabina, los pilotos no sabían qué información era real y cuál no. Media hora después del despegue, y mientras los pilotos hacían intentos desesperados por volver al aeropuerto, y mientras todas las alarmas sonaban, el ala derecha del Boeing 757 de Aeroperú tocó el agua del Océano Pacífico. El piloto intentó levantar la punta de la aeronave, y segundos después, se perdió la comunicación. El vuelo 603 se estrelló en el Océano Pacífico, pocos kilómetros al norte de Lima, a la 1 de la madrugada con 10 minutos, media hora después del despegue. Todas las personas a bordo murieron. Las autoridades peruanas comenzaron inmediatamente la investigación para establecer las causas del accidente, y gracias a la acción conjunta con la Armada estadounidense y el uso de submarinos robots, se logró identificar los restos del avión en el fondo marino, a unos 400 metros de profundidad. Desde ahí, las autoridades lograron recuperar las cajas negras y reconstruir todo lo que había ocurrido durante el vuelo. No solo eso, gracias al trabajo exhaustivo de quienes participaron de la operación de búsqueda del avión y sus restos, se logró recuperar una pieza clave del fuselaje, que sería finalmente la que revelaría la causa real del accidente, y que luego, gracias a la bitácora del avión, permitió reconstruir todo lo que había ocurrido. Varios días antes de la tragedia, el Boeing 757 de Aeroperú había tenido un incidente menor con una paloma que se había estrellado con el motor derecho del avión. Para reparar el daño, el avión fue enviado al taller y como se debía repintar una zona del fuselaje, alguien cubrió con cinta adhesiva metálica una parte muy sensible del fuselaje, conocida como puertos estáticos. Se trata de una abertura en el fuselaje que permite la entrada de aire y que está conectada con un sistema que alimenta a los instrumentos más importantes del avión, el altímetro y el velocímetro. Cubrir con cinta adhesiva el puerto estático antes de pintar el fuselaje fue la decisión correcta, ya que la capa de pintura podría haber dejado tapado ese puerto, pero el problema es que una vez terminado el trabajo, a alguien se le olvidó remover la cinta adhesiva y el puerto estático quedó obstruido. Así fue encontrado cuando fue recuperado desde el fondo marino. Por su ubicación y por las condiciones en que ocurrió la inspección visual,
el piloto no vio que el puerto estático estaba tapado. Además, la cinta metálica utilizada se camuflaba con el color de aluminio del fuselaje del avión. Al estar tapado el puerto estático, esto generó todas las alarmas y lecturas erróneas en los instrumentos de la cabina, a excepción de la alarma de proximidad al suelo, que funciona como un sistema independiente. Desafortunadamente, la mezcla de señales confundió a los pilotos, quienes no sabían qué alarma reflejaba realmente un peligro. La investigación también permitió determinar que Boeing, la empresa fabricante del avión, no había entrenado adecuadamente a los pilotos frente a escenarios de esta naturaleza, y se determinó que, con un entrenamiento adecuado, los pilotos podrían haber evitado la tragedia sencillamente desconectando la computadora de a bordo y volando solo con instrumentos análogos. En 1999, Aeroperú, agobiada por las deudas y enfrentando el pago de millonarias indemnizaciones, se declaró en quiebra. La empresa Boeing asumió las responsabilidades legales por la tragedia del vuelo 603 y el año 2006 llegaron a un acuerdo económico con las familias de las víctimas por una cifra que oficialmente no se dio a conocer. Esta tragedia es un ejemplo de cómo una pieza muy pequeña y casi insignificante, un trozo de cinta metálica de apenas unos centímetros cuadrados, generó un incidente que nadie habría podido anticipar. Ese es un ejemplo de cómo un pequeño factor puede tener consecuencias gigantescas. Y existe otra historia muy parecida que resalta nuevamente la importancia de los detalles. Luego de que la NASA lograra llegar a la Luna, el público estadounidense comenzó a perder progresivamente el interés por las misiones Apolo, y para el momento en que la misión Apolo 17 llegó a la Luna, la sexta misión de la NASA que logró su objetivo, el público estaba francamente aburrido y desinteresado. Esto jugó un papel muy importante en el recorte de fondos de la NASA y finalmente gatilló el final de la era de las misiones Apolo. Cuando los transbordadores espaciales debutaron en 1981 con el despegue del Columbia, resurgió el interés de los medios y del público, pero luego de varias misiones, el entusiasmo comenzó a disminuir. Para conectar mejor al público estadounidense con su programa espacial, la NASA decidió entonces enviar a un civil al espacio a bordo de un transbordador espacial. Consideraron enviar a un periodista, un explorador o un artista, pero finalmente decidieron enviar a un profesor de colegio. El presidente Reagan anunció el proyecto Maestro en el Espacio el 27 de agosto de 1984 y se aceptaron solicitudes hasta el 1 de febrero de 1985. Más de 11.000 profesores de todo Estados Unidos postularon a ese programa que seleccionaría solo a uno. Entre quienes postularon estaba Krista McAuliffe, una profesora de estudios sociales de una escuela secundaria de New Hampshire. Ella se enteró del proyecto en una conferencia y presentó su solicitud el último día. En su ensayo de postulación escribió: «Ya no puedo unirme al programa espacial y reiniciar mi vida como astronauta, pero esta oportunidad de conectar mis habilidades como educadora con mis intereses en la historia y el espacio es una oportunidad única para cumplir mis fantasías tempranas. Vine a hacer el programa espacial y me gustaría participar». De los solicitantes iniciales, se seleccionaron 114 semifinalistas. Un panel nacional de revisión entrevistó a cada uno de estos candidatos en Washington, con un panel de jueces que incluía a 4 astronautas retirados, directivos de universidades, una actriz, un científico y un deportista, quienes redujeron el grupo a 10 finalistas. Ellos fueron enviados al Centro Espacial Johnson en Houston para una semana de exámenes médicos, sesiones informativas sobre vuelos espaciales y entrevistas con altos funcionarios de la NASA. Finalmente, el 19 de julio de 1985, se anunció que Krista McAuliffe sería la primera maestra en el espacio. Barbara Morgan, una maestra primaria de Idaho, fue seleccionada como su suplente. El entrenamiento de McAuliffe comenzó en septiembre de 1985 y su misión, llamada STS-51L, quedó programada para principios de 1986. Como miembro de la tripulación, el papel de McAuliffe era enseñar varias clases desde el transbordador, y de hecho planeaba realizar 2 clases de 15 minutos desde la órbita para ser transmitidas en directo por el sistema de radiodifusión pública, así como filmar varias demostraciones sobre temas como el magnetismo, las leyes de Newton y del cultivo hidropónico en microgravedad.
Su primera clase compararía la vida diaria en el transbordador espacial con la de la Tierra, realizando un recorrido por la nave. Así, Krista podría explicar los roles de los miembros de la tripulación, describiría los experimentos a bordo y demostraría cómo la preparación de alimentos, el movimiento, el ejercicio, la higiene personal y la forma de dormir eran diferentes a como ocurrían en la Tierra. En su segunda clase, destacaría los avances tecnológicos derivados del programa espacial y proyectaría lo que el futuro depararía para los humanos en el espacio. El lanzamiento de la misión estaba programado para el 22 de enero, pero se retrasó hasta el 28 de ese mes, debido a las condiciones climáticas y algunos problemas técnicos. Se pronosticó que el día del despegue, la temperatura alcanzaría un mínimo histórico, llegando a los 8 grados bajo cero durante la noche anterior, para subir a los 6 grados bajo cero a las 6 de la mañana. Se estimaba, sin embargo, que la temperatura para la hora del lanzamiento, a las 9:38 de la mañana, sería de solo 3 grados bajo cero. Cuando llegó el momento del despegue, el 28 de enero de 1986, el Centro Espacial Kennedy estaba marcado por una mezcla de excitación y nerviosismo. El transbordador espacial Challenger, en su misión 51L, se encontraba en la plataforma de lanzamiento 39B, listo para hacer historia, con el primer civil a bordo. El mundo estaba atento y millones de personas estaban pegadas a sus pantallas para presenciar este momento histórico en vivo. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. El Challenger se elevó majestuoso hacia el cielo. Todo parecía ir bien en los primeros segundos, con los motores rugiendo y el transbordador ganando altura rápidamente. Sin embargo, solo 73 segundos después del despegue, el cielo se iluminó con una explosión catastrófica. El Challenger se desintegró ante la atónita mirada de millones de personas que no lograban comprender del todo qué era lo que estaban viendo o qué había ocurrido. Lamentablemente, los 7 miembros de la tripulación murieron en el accidente. La nación quedó en estado de shock. El presidente Reagan, conmovido por el desastre, formó una comisión presidencial para investigarlo, que estuvo presidida por William Rogers, ex secretario de Estado. La comisión Rogers incluía a destacados ingenieros, astronautas y expertos de diversas disciplinas, entre ellos el físico y premio Nobel Richard Feynman. A medida que la comisión avanzaba en su investigación, comenzaron a emerger varios detalles alarmantes. Se determinó que la causa directa del desastre fue la falla en un anillo de sellado de goma, conocido como O-ring, que iba instalado en uno de los cohetes de combustibles sólidos, conocidos por sus siglas en inglés como SRB. Los O-rings estaban diseñados para sellar las junturas entre las secciones del cohete y evitar que los gases calientes escaparan. Sin embargo, el día del lanzamiento, las temperaturas en el Centro Espacial Kennedy habían caído por debajo del punto de congelación, lo que comprometió la elasticidad de los O-rings. La comisión descubrió que los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa contratista responsable de fabricar los cohetes de combustible sólido, habían expresado preocupaciones sobre la capacidad de los O-rings para funcionar adecuadamente en temperaturas tan frías. De hecho, no tenían datos sobre el funcionamiento de los O-rings a temperaturas inferiores a los 12 grados Celsius. A pesar de sus advertencias, la NASA decidió seguir adelante con el lanzamiento, presionada por factores de calendario y el deseo de mantener la programación de los vuelos espaciales. Una verdadera ruleta rusa. La investigación estuvo marcada por presiones políticas y Richard Feynman contó que cuando se reunieron con el presidente Reagan, este le dijo, en tono de broma que no es broma, que no dejara mal a la NASA. Cuando estaba claro que la razón de base de la explosión del Challenger había sido un humilde anillo de goma, las miradas se volcaron a la NASA y algunos se resistieron a aceptarlo. Richard Feynman realizó entonces un experimento simple pero revelador durante una de las audiencias de la comisión. Sumergió un fragmento de O-ring en un vaso de agua con hielo, demostrando cómo el material se volvía rígido y perdía su elasticidad y capacidad de sellar correctamente frente a las cámaras de televisión. Su demostración fue un momento decisivo que subrayó la importancia del fallo técnico y la falta de comunicación y consideración por la seguridad en la toma de decisiones.
Las enseñanzas de la tragedia del Challenger fueron profundas y dolorosas. La NASA implementó cambios significativos en sus procedimientos y se reforzó la cultura de la seguridad. Intentaron que las preocupaciones técnicas de los ingenieros fueran escuchadas y prioritarias antes de cualquier lanzamiento y por sobre las preocupaciones de carácter político o estratégico. La agencia también desarrolló procedimientos más rigurosos para evaluar las condiciones de lanzamiento, incluyendo las temperaturas y otros factores ambientales. El legado del Challenger se convirtió en una lección eterna sobre cómo una pequeña falla técnica, combinada con la presión organizacional y la falta de comunicación efectiva, pueden tener consecuencias desastrosas. Las historias de estas tragedias, historias por cierto sombrías, nos recuerdan la importancia de los detalles y de cómo a veces un pequeño trozo de cinta adhesiva o una humilde pieza de goma pueden generar toda una tragedia. Son historias que no debemos olvidar y que nos recuerdan permanentemente la importancia de los detalles. Así hemos llegado al final de esta historia y yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Layton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.